Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que usen, la usarán con ustedes y con creces. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en estas primeras semanas del tiempo ordinario y en el año impar, que es el año en que estamos en curso, es el año 2021, la liturgia, y sobre todo la liturgia de la palabra, nos presenta para meditar y para reflexionar como primera lectura la carta a los Hebreos. En otras ocasiones hemos recordado a quienes se dirige esta carta y sabemos que desconocemos el autor de la carta. Sin embargo, hemos recordado que la carta gira en torno a recomendaciones, a motivación y a llenar de esperanza a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo y que de alguna manera los estudiosos dicen que aquella comunidad de los hebreos mayoritariamente era una comunidad compuesta por personas que habían desarrollado o desempeñado algún servicio en el templo de Jerusalén. Por eso con frecuencia escuchamos en esta carta a los Hebreos temas relacionados al templo, al altar, al sacrificio, al sacerdocio, a las ofrendas. Y es que precisamente este es el lenguaje que utiliza el autor para dirigirse a aquella comunidad que había dejado atrás el judaísmo y que ahora profesaban la fe en Cristo el Señor. De hecho, a este grupo de hombres y mujeres que nosotros llamamos los cristianos de las primeras comunidades, la gente solía llamarle los del camino. No le llamaban los cristianos, le llamaban la gente del camino. Los del camino le llamaban. Y es que precisamente hoy en la primera lectura de la carta a los Hebreos se nos ha recordado quién es el camino y que el camino es el medio que Dios utiliza para que lleguemos a la meta, para que lleguemos al propósito de nuestra vida. La carta a los Hebreos nos dice que el camino es la carne de Cristo y la meta final en realidad es el santuario como símbolo de la vida, el santuario como signo de la felicidad, el santuario como signo de la paz. Hacia allí vamos nosotros. Vamos queriendo encontrar la felicidad, pero la felicidad verdadera,
la paz auténtica, la vida en plenitud, la vida en abundancia. ¿Y cuál es el camino para llegar al santuario? Dice la carta a los Hebreos, la carne de Cristo. A veces pensamos, queridos hermanos, que Jesús fue bueno porque era Dios. Y solemos pensar, bueno, Cristo no pecó porque era Dios. Para Cristo fue muy fácil porque era Dios. O decimos, no, Cristo nunca mintió porque era Dios. Y en realidad, la carne de Cristo es nuestra carne. Es la misma carne. La carne de Cristo es carne frágil, pero fue una carne que no conoció el pecado. La carne de Cristo es frágil como la nuestra, pero en realidad Dios le llenó de fortaleza. En este sentido, la carne de Cristo es como nuestra carne. Y por eso la carta a los Hebreos suele llamar a Cristo Jesús como nuestro hermano. Y la carta a los Hebreos le llama hermano porque tiene nuestra misma carne. Es nuestro hermano ciertamente. Y como hermano nuestro sabe de la fragilidad humana, sabe de la debilidad humana y se compadece de sus hermanos. Pero además también de tener nuestra carne, tiene esa dimensión divina que lo hace frágil la naturaleza humana, pero que la naturaleza divina lo eleva en la santidad. Es nuestro hermano porque es frágil, pero es nuestro Salvador porque es santo. Y hemos de recordar que la carne nuestra nos traiciona. La carne nuestra en realidad es una carne frágil. Y basta con poner algunos ejemplos. Cuando tenemos deseos de hacer oración, por ejemplo, y decimos, bueno, me levantaré temprano de madrugada y haré 1 hora de alabanza. Ese es nuestro propósito. Eso es algo bueno que sale de nuestro corazón, pero luego la carne nos dice, quédate 1 hora más durmiendo. La carne nos traiciona. A veces nuestro corazón y nuestra mente tiene el deseo de hacer un día de ayuno. Y nuestra carne ese día, de alguna manera, provoca que tengamos más hambre que el resto de los días. O que ese día hayan muchas invitaciones para ir a comer. La carne nos traiciona porque somos frágiles, porque somos débiles. Y hemos de pedirle al Señor que nos dé la fortaleza como la de Jesús. Sometido a la tentación, probado en la tentación, pero no cayó en la tentación. Nuestra carne también es sometida a la prueba, es sometida a la tentación. Desgraciadamente fallamos, pecamos, pero hemos de pedirle al Señor la fortaleza de Cristo. Cristo en el huerto de Getsemaní, de alguna manera no quiere entrar en este mundo de la muerte. Y de alguna manera habla con su Padre y le dice, Padre, si es preciso, aparta de mí este cáliz. Eso lo dice la fragilidad de Cristo. Eso lo dice la carne de Cristo. Aparta de mí este cáliz. Pero se sobrepone la divinidad de Cristo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, en medio de nuestra fragilidad, en medio de la torpeza de nuestra vida, en medio de nuestra debilidad, hemos de ver a Cristo. Porque en Cristo vemos la fragilidad de la cual nosotros estamos hechos. Pero también viendo a Cristo, vemos la posibilidad de salir adelante. Por eso, ¿cuál es el camino para llegar a la vida? ¿Cuál es el camino para llegar al santuario? La carne de Cristo. Carne como la nuestra, pero una carne
que supo centrarse en la voluntad del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.